Bueno, ahí vamos a ver las ecuaciones de Maxwell-Lorentz. Estas ecuaciones son una recopilación de resultados de trabajos teóricos y experimentales y describen de una forma suficientemente completa los fenómenos electromagnéticos. En otras palabras, pues es la generalización de las ecuaciones ya vistas sobre el campo eléctrico y el campo magnético y también la unificación de estos dos campos para formar el campo electromagnético. Históricamente estas ecuaciones fueron establecidas, aunque no tal como las vamos a deducir aquí, originalmente fueron 20 ecuaciones, fueron establecidas por Maxwell en 1873 como una generalización de los campos electromagnéticos en los medios materiales. Y en 1895 fueron establecidas por Lorentz para cargas de sistemas de cargas que se mueven en el vacío. Y así se formaron las ecuaciones que vamos a ver hoy. Entonces, toda la serie de leyes y ecuaciones que se vieron estudiando el campo eléctrico y el campo magnético por aparte, pues se recopilan en básicamente actualmente 4 ecuaciones que describen todo el campo electromagnético pues de una forma muy elegante. Elegantes en el sentido de que son sencillas matemáticamente y describen una amplia gama de fenómenos relacionados con los campos eléctrico y magnético. Para estudiar las ecuaciones de Maxwell necesitamos una herramienta matemática que es el cálculo vectorial. Entonces, antes de empezar con las ecuaciones de Maxwell, vamos a recordar dos teoremas importantes que se van a ver para deducir las ecuaciones, y que es el teorema de Stokes y el teorema de Astrogradsky-Gauss. Miremos el teorema de Stokes cómo funciona. Entonces, si tenemos un campo, por ejemplo, el campo que se muestra acá, y queremos calcular la circulación de ese campo a lo largo de una trayectoria cerrada, por ejemplo, sea el campo A, vamos a llamar este campo A, que depende de X, Y y Z. La circulación de ese campo se puede escribir como A.dl, la integral cerrada, a lo largo de la trayectoria L. La trayectoria L es esta que está acá, y un dl es un elemento de la trayectoria. Dice el teorema de Stokes que la circulación del campo vectorial a lo largo de la trayectoria dl es igual al flujo del rotacional de ese campo a través de la superficie de S, donde la superficie de S es la superficie que encierra la trayectoria L. Entonces la circulación del campo a lo largo de la trayectoria L es igual al flujo del rotacional a través de la superficie que encierra esa trayectoria. Este teorema lo vamos a utilizar para la deducción de las ecuaciones de Maxwell. El otro teorema importante es el teorema de Astrogradsky-Gauss. Entonces, si tenemos un campo en el espacio, si tenemos por ejemplo el campo C, que depende de X, Y, Z, y tomamos una superficie, por ejemplo esta superficie esférica que está dentro del campo, una superficie cerrada. Entonces el teorema de Astrogradsky-Gauss dice que el flujo a través de la superficie S del campo C es igual a la integral con respecto al volumen que encierra esa superficie de la divergencia del campo vectorial con respecto a ese volumen. Como sabemos, el flujo se determina por el producto punto del vector C en cada punto con respecto al vector ds, que es un vector de elemento de superficie, y la suma de todos esos
aportes de esos productos puntos de S por C, la suma por toda la superficie es lo que llamamos flujo. Entonces el flujo a través de una superficie cerrada, sabemos que se designa por la integral cerrada, es igual a la integral de la divergencia del vector a través de todo su volumen. Entonces sabemos que la divergencia se calcula en un punto y al integrar calculamos la divergencia en todo el espacio interno que encierra la superficie. Y así se define el teorema de Astrogradsky-Gauss. Entonces vamos ahora a establecer las ecuaciones de Maxwell. Entonces las ecuaciones de Maxwell, como decía anteriormente, son una generalización de toda una serie de descubrimientos y experimentos sobre el campo eléctrico y magnético. Precisamente su deducción se puede hacer a partir de las ecuaciones ya conocidas del electromagnetismo. Entonces empecemos por deducir las ecuaciones que tienen que ver con el campo eléctrico estático y con el campo magnético de corrientes constantes. Recordemos que si tenemos un sistema de cargas en el espacio, ellas tienen un campo a su alrededor en cada punto del espacio y vamos a estudiar ese campo. Entonces para estudiar ese campo vamos a tomar una carga de prueba muy pequeña, de tal manera que ella no influya en el campo, pero sí nos permita saber cómo se comporta ese campo en el espacio. Entonces sabemos que la fuerza de Coulomb, F, es igual a Q por E, donde Q es la carga de prueba, que la vamos a llamar carga de prueba, y E es el campo resultante de todas las cargas que se encuentran en el espacio. Es decir, por el principio de superposición sabemos que el campo es igual a la suma de todos los campos, de todas las cargas. Por otra parte, para conocer el comportamiento de ese campo, sabemos que sobre la carga Q actúa una fuerza. Pero esa fuerza puede desplazar la carga. En otras palabras, el campo de estas cargas puede realizar un trabajo en desplazar la carga desde el punto, por ejemplo, 1 hasta el punto 2. Ese trabajo que realiza el campo sabemos que no depende de la trayectoria. Es decir, si tenemos una trayectoria aquí 1 y una trayectoria 2, entonces el trabajo por la trayectoria 1 hasta el punto 2 es igual al trabajo por la trayectoria 2 hasta el punto 2. Entonces también podemos decir que el trabajo desde el punto 1 hasta el punto 2 y luego regresándose al punto 1, es decir, por la trayectoria cerrada L, es igual a 0. Pero el trabajo es igual a la carga por la integral cerrada de E por dl, que a esta magnitud se le llama FEM, E por dl, es decir, la circulación del campo eléctrico a lo largo de toda la trayectoria. Es decir, que esto es igual a 0. Por el teorema de Stokes sabemos que la circulación del campo eléctrico a lo largo de la trayectoria L es igual al flujo del rotacional del campo eléctrico. Si esto es igual a 0, además de eso quiere decir que el rotacional es 0. Y tenemos la primera ecuación del campo electrostático. Y podemos afirmar entonces que el campo electrostático no es rotacional, es decir, que las líneas de campo empiezan en una carga y terminan en la otra. Específicamente empiezan en la carga positiva y terminan en la carga negativa. Entonces no tiene un carácter rotacional. Ahora bien, veamos el concepto de flujo del campo eléctrico a través de una superficie S. Entonces aquí tenemos una serie de cargas puntuales. Cada una de las cargas tiene, digamos, un radio. Si ponemos aquí un sistema de coordenadas, por ejemplo x, y, z,
Entonces cada una de las cargas va a tener un radio R sub I. Por el teorema de Gauss sabemos que el flujo del campo eléctrico a través de la superficie S es igual a una constante por la suma de todas las cargas que están dentro de la superficie. Pero nosotros queremos aquí pasar a no una serie de cargas puntuales, sino una distribución de cargas. Entonces vamos a considerar que hay una distribución de cargas y que aquí se tiene una densidad de cargas. Entonces para una distribución de carga continua tenemos que dQ es igual a ρ dV. O sea que Q es igual a la integral de ρ dV. En donde ρ, que depende de R, se puede representar como la sumatoria de todas las cargas QI multiplicada por la función delta de Dirac, R menos R sub I. Es decir que la integral de ρ, que depende de R, por dV con respecto al volumen, es igual a la integral de la sumatoria de todos los Q sub I multiplicado por R menos R sub I con respecto al volumen. Y esa es la sumatoria de todas las cargas Q sub I que hay dentro del volumen. En conclusión, tenemos entonces en este caso que el flujo del campo eléctrico a través de la trayectoria de S es igual a una constante por la integral de ρ dV, por la integral de volumen. Entonces aquí tenemos una igualdad en la que se contiene dos integrales, una con respecto a la superficie y otra con respecto al volumen. Entonces utilizamos la ley de Astrogradsky-Gauss para convertir las dos integrales a volumen. Entonces tenemos que esta integral, por la integral de Astrogradsky-Gauss, tenemos que, por la ley de Astrogradsky-Gauss, el flujo del campo a través de la superficie S es igual a la integral de volumen de la divergencia del campo E. Y por otra parte tenemos que esto es igual a ρ dV. Como estas integrales están tomadas por el mismo volumen, quiere decir que lo que contienen adentro es igual. Además, aquí tenemos una constante que se nos ha olvidado. La constante depende del sistema de unidades. En el caso del sistema psi, tenemos que esto es igual a 1 sobre epsilon sub 0. Finalmente, la divergencia de E es igual a ρ sobre epsilon sub 0. ¿Qué quiere decir esta ecuación? Pues que la divergencia del campo eléctrico, es decir, si hay cargas dentro del volumen, quiere decir que diverge campo eléctrico. La divergencia es diferente de 0. En el caso de que no haya cargas dentro del volumen, entonces la divergencia nos da 0. Por eso la divergencia se puede tomar como un detector de fuentes de campo, en este caso de cargas. Veamos la ecuación de continuidad, que es una ecuación que nos permite establecer la ley de la conservación de la carga. Entonces, para estudiar la ecuación de continuidad o la ley de conservación de la carga, vamos a considerar una superficie cerrada y dentro de ella una distribución continua de cargas. La densidad de corriente es igual a N por E por B, en donde N es la concentración de cargas por unidad de volumen, E es la carga unitaria, B es la velocidad de las cargas, la velocidad de arrastre. Entonces, como esto es el número de cargas por unidad de volumen multiplicado por la carga, me da prácticamente la densidad de carga, o sea que yo puedo escribir la densidad de corriente. Vamos a ver qué pasa
cuando este número de cargas o esta densidad de cargas cambia en el tiempo. Es decir, vamos a estudiar la magnitud menos d con respecto a t de q. En otras palabras, si q es igual a la integral de ρ con respecto al volumen, entonces vamos a estudiar la magnitud d con respecto a t, cómo disminuye ρ dv con respecto al volumen. El signo menos significa que vamos a considerar que las cargas están disminuyendo, es decir, que está disminuyendo el número de cargas que hay dentro del volumen. Por la ley de la conservación de la carga, sabemos que la carga no se crea ni se destruye, sino que se suma o se resta de acuerdo al número de cargas positivas y negativas que haya en cierto volumen. Entonces aquí inicialmente tenemos un número de cargas, por ejemplo, positivas, y se va disminuyendo, quiere decir que la disminución de esas cargas dentro de ese volumen tiene que ir obligatoriamente acompañada de un flujo de cargas a través del volumen. Es decir, que aquí tenemos un vector J, un flujo de corriente, y tenemos un vector ds, que es el elemento de superficie. En otras palabras, aquí tenemos que la pérdida de cargas dentro del volumen va acompañada de un flujo del vector densidad de corriente a través de la superficie S. Pero sabemos que por el teorema de Astrobradsky-Gauss, el flujo de un vector o de un campo vectorial a través de una superficie es igual a la integral de la divergencia de ese vector con respecto al volumen. Esto lo hacemos para convertir las dos partes de la ecuación en una misma integral. O sea que tenemos acá entonces menos d con respecto a t de la integral de ρ por dv es igual a la integral de la divergencia de j con respecto al volumen b. Como estamos hablando del mismo volumen, aquí en cuanto a la derivada parcial con respecto al tiempo, ella no depende de la integral, por lo tanto podemos decir que esto lo podemos introducir dentro de la integral y nos quedaría que menos d con respecto a t de ρ es igual a la integral de volumen por la divergencia de j con respecto al volumen. Entonces, en conclusión, si estas dos integrales están relacionadas con el mismo volumen, entonces podemos escribir la ecuación que de ρ con respecto a t más la divergencia de j es igual a 0. Y tenemos la ecuación de continuidad que nos representa la ley de la conservación de la carga. En el caso de que no haya cambio de cantidad de carga dentro del volumen, entonces, es decir, cuando tenemos en procesos estacionarios, divergencia de la densidad de corriente es igual a 0. Bueno, ya vimos el campo electrostático, es decir, cuando las cargas no se mueven. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con el campo electromagnético cuando las cargas se mueven con una velocidad constante. Decidimos que apenas las cargas empiezan a moverse, podemos hablar de campo electromagnético. Recordamos que cuando tenemos una corriente I, se detecta un campo magnético a su alrededor. Y podemos hablar de circulación de campo magnético a lo largo de una trayectoria. Experimentalmente se ha visto que la circulación del campo magnético a lo largo de la trayectoria L es igual a μ sub 0 por las corrientes internas que atraviesan la superficie que encierra la trayectoria.
Es conocida como ley de Ampère para la circulación del campo magnético. Sabemos también que la corriente es igual a la integral de la densidad de corriente a través de una superficie S sub 0. Vamos a llamar esa superficie S sub 0. Entonces la sección transversal del conductor la podemos también dibujar acá, S sub 0, pero como la corriente pasa solamente por el conductor, esta integral es la integral con respecto a esta superficie. Sin embargo, si integramos con respecto a esta superficie, nos va a dar de todas maneras la misma corriente porque por la parte de afuera del conductor no pasa corriente. Es decir que podemos escribir esta integral como la integral de J ds con respecto a la superficie grande. Esto porque por el teorema de Stokes sabemos que la integral de la circulación del campo magnético a lo largo de la trayectoria L es igual al flujo del rotacional de ese campo magnético a lo largo de la superficie que encierra esa trayectoria, es decir, de la misma S que tenemos acá. Por lo tanto, nos queda entonces que esta integral es igual también, por otro lado, a la corriente por μ sub 0. Es igual a μ sub 0 por la integral de S J ds. Como tenemos aquí la integral de la misma superficie, entonces, en conclusión, notamos que el rotacional del campo magnético es igual a μ sub 0 por el vector J, el vector densidad de corriente. Y tenemos la primera ecuación para el campo magnético. Veamos qué pasa con el flujo. Supongamos que tenemos una corriente I, por ejemplo hacia arriba, y a su alrededor hay un campo magnético generado por esa corriente. Entonces, si tomamos una superficie cerrada S, por ejemplo, aquí tendremos un campo magnético entrante a la superficie y aquí tendremos un campo magnético saliente de la superficie. El vector superficie lo tenemos acá y acá tenemos el vector superficie. Debido a que el campo magnético tiene carácter solenoidal, es decir, son trayectorias cerradas las líneas de campo, entonces podemos afirmar que el flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada, S, es igual a 0. Acudiendo a la ley de Astrogradsky-Gauss, tenemos que eso es igual a la divergencia del vector B con la integral de la divergencia del vector B con respecto al volumen que encierra esa superficie. Y eso es igual a 0. Como el volumen que encierra la superficie es arbitrario, porque la superficie es arbitraria, tenemos finalmente que la divergencia del campo magnético es igual a 0. Esto quiere decir que no existen fuentes de campo magnético, como las cargas de campo eléctrico. Es decir, no existen cargas magnéticas. Entonces, las líneas de campo las líneas de campo son continuas, son cerradas, no tienen principio ni fin. Eso está expresado a través de esta ecuación, porque la divergencia en cualquier punto, recordemos que la divergencia se calcula en un punto, la divergencia en cualquier punto es igual a 0, lo que quiere decir que las mismas líneas de campo que entran a un punto cualquiera son las mismas líneas de campo que salen de ese punto. Por lo tanto, no hay una fuente de campo magnético como tal, como una carga magnética en un punto determinado. Entonces ya vimos el campo electrostático, luego vimos el campo de corrientes constantes. Entonces ahora sí vamos a ver el campo de cargas que se mueven con una velocidad cualquiera,
es decir, un caso más generalizado que el que acabamos de ver. Entonces llamemos esto el campo electromagnético de cargas en movimiento, el caso general. Entonces aquí vemos lo que es la inducción electromagnética, la ley de Faraday. Faraday estableció que la circulación del campo eléctrico a lo largo de una trayectoria cerrada repercute en un cambio del campo magnético a través de la superficie que encierra la trayectoria. Y ese cambio está hecho de tal manera que el vector cambio de campo magnético está en dirección contraria a lo que generaría el campo eléctrico que circula. En otras palabras, sabemos que cuando un campo eléctrico circula, por ejemplo, lo habíamos visto en una aspira con corriente, genera un campo magnético saliente de acuerdo a la regla de la mano derecha. Entonces aquí la ley de Faraday consiste en que el campo eléctrico genera un cambio de campo magnético, pero en sentido contrario. Es decir, entonces la ley de Faraday dice que la circulación del campo eléctrico a lo largo de una trayectoria cerrada L es igual a menos d con respecto a t de la integral del flujo a través de la superficie S, donde la superficie S, repetimos, es la superficie que encierra la línea cerrada. Este menos que está aquí es lo que refleja que ese cambio de campo magnético va en dirección contraria a lo que nos daría la regla a la mano derecha del campo magnético que genera la corriente acá. Ese menos lo vamos a llamar ley de Lenz. Y ese menos es muy importante porque refleja la ley de la conservación de la energía. Si no fuese así, si el campo si esta ecuación no tuviera este menos, si el campo aquí fuera dirigido en sentido contrario, eso querría decir que este campo eléctrico generaría un cambio en campo magnético hacia allá y ese cambio de campo magnético otra vez generaría campo eléctrico en esta dirección y así sucesivamente, es decir que se generaría de la nada campo eléctrico y magnético aquí, es decir que en un punto podría generarse energía infinita, lo cual contradiría la ley de la conservación de la energía. Es decir, este fue un experimento de Faraday que demostró que el campo eléctrico que circula genera un cambio de campo magnético. Entonces, a partir de ello, Maxwell planteó que podría suceder por simetría lo mismo, pero si circula un campo magnético. Es decir, si tenemos un circuito en el que circula un campo magnético, entonces vamos a obtener aquí un cambio en el campo eléctrico en el tiempo. Entonces podemos formular esa ecuación como la circulación del campo magnético a lo largo de la trayectoria de L es igual a μ sub 0 por epsilon sub 0, que dependen del sistema de unidades, por el cambio en el tiempo del flujo del campo eléctrico a través de la superficie S. Esto es lo que se llama corriente de desplazamiento, que lo vamos a ver más adelante cómo funciona. Y no tiene que ver con movimiento de cargas. Si la curva por la que se circula el campo magnético contiene además la corriente que genera ese campo magnético, es decir, aquí tenemos además una corriente que pasa y entonces podemos escribir la ecuación completa para la circulación del campo magnético. Recordemos que el campo magnético de una corriente está expresado por esta ecuación, más el campo magnético debido a la circulación, más el aporte debido a la circulación del campo magnético a lo largo de la trayectoria. En conclusión, tenemos que la circulación del campo magnético a lo largo de la trayectoria de L es igual
a mu sub 0 por la integral de j de s correspondiente a la corriente más el aporte debido a la circulación del campo magnético más mu sub 0 por epsilon sub 0 d con respecto a t, pero este d con respecto a t lo podemos meter dentro de la integral. Pero por el teorema de Stokes decimos que esto es igual, la integral que tenemos acá, por el teorema de Stokes tenemos que esto es igual al flujo del rotacional del campo magnético con respecto a la superficie S. Entonces acá tenemos ya todas las expresiones con respecto a la misma superficie S, por lo tanto lo que está internamente dentro de las integrales pues lo podemos sacar y nos queda finalmente que el rotacional de B es igual a mu sub 0 por J más mu sub 0 por epsilon sub 0 por D con respecto a T de E. Primera ecuación de Maxwell ya generalizada para las cargas en movimiento, en caso general. Entonces de la parte de arriba tenemos que la circulación del campo eléctrico a lo largo de la trayectoria de L por el teorema de Stokes es igual al flujo del rotacional del campo eléctrico a través de la superficie que encierra esa línea por la cual se calcula la circulación. Eso por un lado, y por otro lado tenemos que esto es igual a menos d con respecto a t del campo magnético, de la integral del campo magnético a través de la superficie. Pero como en este caso la derivada con respecto al tiempo no depende de la integral, por lo tanto podemos cambiar sus lugares y tenemos que esto es igual a la integral de superficie d con respecto a t de b por ds. Como tenemos dos integrales con la misma superficie, entonces podemos finalmente escribir que el rotacional de E es igual a menos dB con respecto a t. Entonces ya hallamos el rotacional tanto del campo eléctrico como el campo magnético en un movimiento de cargas arbitrario. Y aquí es donde empieza ya a fortalecerse el vínculo entre el campo eléctrico y el campo magnético. Hallemos ahora las divergencias del campo. Si ya tenemos los rotacionales, hallemos las divergencias. Para ello, vamos simplemente a aplicarle la divergencia a estas dos ecuaciones. Sabemos que la divergencia del rotacional de un campo vectorial es igual a 0. Entonces, si aplicamos la divergencia al rotacional del campo magnético, tenemos que eso es igual a 0 y es igual a la divergencia de mu por la densidad de corriente más mu sub 0 por epsilon sub 0 por la divergencia de D con respecto a T del campo eléctrico. Acá tenemos mu sub 0 que es una constante, sale que nos quedaría divergencia de J. Sabemos por la ecuación de continuidad o la ecuación de conservación de la carga que la divergencia de J es igual a menos de ρ de t. Entonces reemplazamos ese valor acá y tenemos que la divergencia de J es igual a menos de ρ con respecto al tiempo. Por lo tanto, de ρ de t por mu sub 0 es igual aquí. La derivada con respecto al tiempo no depende de la divergencia, por lo tanto podemos cambiar de lugares y tenemos que esto es igual a d con respecto a t de la divergencia de E. Todo eso multiplicado por mu sub 0 y por epsilon sub 0. Mu sub 0 se cancela y debido a que tenemos aquí la derivada con respecto al tiempo en ambos
en ambas partes del igual, podemos escribir que la divergencia de E entonces es igual a ρ sobre epsilon sub 0 más una función que depende de R, en donde f de R es cualquier función que depende de las coordenadas x, y, z, pero no depende del tiempo. Supongamos que cuando t es igual a 0 la carga está quieta y se cumple la ecuación electrostática, es decir, si t es igual a 0 y la carga está quieta, se debe cumplir que la divergencia de E es igual a ρ sobre epsilon sub 0. Si se cumple eso, quiere decir que f de R es igual a 0, en ese caso. Pero como f de R no depende del tiempo, quiere decir que f de R es la misma siempre. Y si es igual a 0 en el principio, será igual a 0 siempre. Por lo tanto, tenemos finalmente que la divergencia de E en forma general también es igual a ρ sobre epsilon sub 0. Y tenemos la tercera ecuación. Por último, para hallar la cuarta ecuación, vamos a hacer el mismo procedimiento con la ecuación del rotacional del campo eléctrico. Entonces aplicamos divergencia al rotacional del campo eléctrico y eso es igual a 0, por un lado. Por otra parte, esto es igual a la divergencia de menos dB con respecto a t. Por lo tanto, nos queda que podemos cambiar de lugar la derivada de la divergencia. Entonces nos queda que d con respecto a t de la divergencia dB es igual a 0. De nuevo, suponemos que en un momento, entonces aquí nos queda que la divergencia, vamos a escribirlo acá, que la divergencia dB es igual a una función de R. Es una función que depende de las coordenadas y no depende del tiempo. De nuevo, haciendo el mismo análisis que hicimos en el caso anterior, suponemos que al principio teníamos un campo magnético de carácter estacionario. Y haciendo el mismo análisis llegamos a la conclusión de que f de R es igual a 0 siempre. Por lo tanto, finalmente tenemos que la divergencia del campo magnético es igual a 0. Entonces, en conclusión, tenemos las ecuaciones de Maxwell, que son las 4 ecuaciones que tenemos acá. Y las clasificamos en dos grupos, la forma diferencial y la forma integral. Entonces, tenemos que el rotacional de E es igual a menos dB con respecto a t. Esto quiere decir que el campo eléctrico, cuando rota, cuando tiene un rotacional diferente de 0, está ligado con un cambio del campo magnético en el tiempo y ese cambio va en sentido contrario al de la regla de la mano derecha. En forma integral podemos recurrir inversamente con el teorema de Stokes y llegando a la forma integral que la circulación del campo eléctrico a lo largo de una trayectoria L es igual al cambio en el tiempo del flujo del campo magnético a través de la superficie que encierra esa trayectoria de circulación. La segunda ecuación corresponde a la divergencia del campo magnético. Decimos que es igual a 0, la que atestigua sobre la inexistencia de cargas magnéticas estrictamente hablando. La forma integral de esa ecuación, entonces, decimos que el flujo del campo magnético a través de una trayectoria cerrada cualquiera es igual a 0.
La tercera ecuación la tenemos acá, entonces rotacional del campo magnético es igual a μ sub 0 por densidad de corriente más μ sub 0 por epsilon sub 0 por d con respecto a t de E. Eso quiere decir que el rotacional de un campo magnético está acompañado tanto por un flujo de corriente como por unas corrientes de desplazamiento que están expresadas a través de esta ecuación. La forma integral de esta ecuación, entonces tenemos que la circulación del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada L viene dada por μ sub 0 por I más μ sub 0 por epsilon sub 0 por el flujo del cambio del vector campo eléctrico en el tiempo a través de una trayectoria, a través de una superficie, en la que se calcula la circulación, que encierra la línea por la cual se calcula la circulación. Por último tenemos entonces la divergencia del campo eléctrico, que es igual a ρ sobre epsilon sub 0. En forma integral tenemos que el flujo del campo eléctrico a través de una trayectoria cerrada, S, es igual a ρ sobre epsilon sub 0. Y así tenemos las ecuaciones de Maxwell que describen completamente el campo electromagnético. Como vimos, son un resumen a partir de todos los experimentos y las deducciones teóricas como las que mencionamos de la corriente de desplazamiento para describir completamente el campo eléctrico y magnético unidos en un campo electromagnético. Aquí ya se desprende prácticamente el concepto de campo electromagnético del concepto de cargas, aunque las cargas realmente son las que a partir de las cuales surge el campo, es decir, podemos tomar un campo electromagnético en donde no haya cargas y estudiarlo completamente con estas ecuaciones. Obviamente, pues las ecuaciones de Maxwell-Lorentz son ecuaciones de movimiento, es decir, describen el comportamiento del campo electromagnético en el tiempo. En otras palabras, pueden predecir qué pasa con el campo electromagnético en el futuro, conociendo ciertas condiciones en el presente. Y dejamos ahí entonces el tema de ecuaciones de Maxwell-Lorentz. Muchas gracias.